¿Sabías que en la historia de México hubo un intento por crear una nueva nación llamada la República del Río Grande? Aunque duró apenas unos meses, este episodio es interesante porque refleja las tensiones y los retos que enfrentaba México en sus primeros años como país independiente. En este video te contaremos qué fue la República del Río Grande, por qué surgió, qué pasó durante su breve existencia y por qué sigue siendo un capítulo importante en la historia de México. Para entender la historia de la República del Río Grande, primero debemos hablar de cómo estaba México en la década de 1830. Después de obtener su independencia de España en 1821, México enfrentó muchos problemas. Para empezar, tenía un territorio enorme y difícil de controlar. Había tensiones políticas entre los centralistas y los federalistas, de las cuales les dejo una liga para que vean el video de liberales y conservadores y así entender mejor este conflicto. Y bueno, pues también había movimientos de rebelión en varias regiones del país. En 1835, el gobierno mexicano, liderado por Antonio López de Santa Anna, adoptó una constitución centralista, eliminando el sistema federal que había permitido cierta autonomía a los estados. Esto enfureció a muchas regiones, especialmente en el norte, donde los habitantes estaban acostumbrados a tomar decisiones por sí mismos. Así surgió la República del Río Grande. La República del Río Grande fue una nación independiente proclamada en 1840 por un grupo de federalistas del norte de México. Estos federalistas estaban en contra del gobierno centralista de Santa Anna y querían recuperar el sistema federal que garantizaba más autonomía para los estados. Esta república abarcaba territorios de 3 estados mexicanos: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, los líderes también tenían la intención de incluir partes del sur de Texas, que en ese momento era un territorio disputado entre México y la recién formada República de Texas. ¿Por qué surgió la República del Río Grande? Como ya lo dijimos, el surgimiento de esta república fue el resultado directo del descontento con las políticas centralistas de Santa Anna. Había tensiones entre federalistas y centralistas. Los federalistas del norte creían que el sistema centralista ignoraba las necesidades de las regiones más alejadas de la capital, por lo que buscaban mayor autonomía para gobernar sus propios asuntos. Había también un descontento económico. Las regiones del norte dependían mucho del comercio con Texas y Estados Unidos. Las políticas centralistas complicaron estas relaciones comerciales, perjudicando la economía local. Muchos veían el ejemplo de Texas, es decir, la independencia de Texas en 1836 inspiró a los federalistas del norte. Si Texas había logrado separarse de México, ¿por qué ellos no podían hacer lo mismo? La República del Río Grande tuvo varios líderes destacados, entre ellos Antonio Canales Rosillo, un militar federalista que fue uno de los primeros organizadores de la rebelión. Jesús de Cárdenas, elegido como presidente de la República, representaba la esperanza de los federalistas de crear un gobierno autónomo. Aunque estos hombres tenían la visión de una nueva república, enfrentaron grandes desafíos desde el principio. La corta existencia de la República de Río Grande. La República del Río Grande fue proclamada oficialmente el 17 de enero de 1840 en Laredo, Texas. Este lugar se convirtió en la capital de la República. Sin embargo, desde el principio enfrentaron varios problemas. El primero de ellos fue la falta de apoyo popular. Aunque los líderes contaban con algunos seguidores, la mayoría de la población no apoyaba la idea de separarse de México. Por otro lado, estaba la respuesta del gobierno centralista. Santa Anna envió tropas al norte para sofocar la rebelión.
Los enfrentamientos entre los federalistas y el ejército mexicano fueron intensos, pero los federalistas no tenían los recursos ni el poder militar para resistir por mucho tiempo. También había varios conflictos internos. Incluso dentro de la República había desacuerdos sobre cómo organizar el nuevo gobierno, lo que debilitó aún más su causa. Finalmente, en noviembre de 1840, menos de un año después de su creación, la República del Río Grande colapsó. Los líderes federalistas fueron derrotados y muchos de ellos buscaron refugio en Texas. Consecuencias y legado. Aunque la República del Río Grande fue efímera, dejó un impacto importante en la historia de México. Fortaleció el centralismo. La derrota de esta república consolidó el control del gobierno centralista sobre las regiones del norte. Sin embargo, el descontento regional continuó. Inspiración para futuros movimientos. El intento de crear una nueva república mostró que muchas regiones de México estaban dispuestas a luchar por su autonomía, una lucha que se reflejaría en otros movimientos a lo largo del siglo XIX. Hoy la República del Río Grande es un episodio poco conocido, pero representa los desafíos de un país joven que intentaba encontrar su identidad y mantenerse unido. ¿Qué podemos aprender de la República del Río Grande? La historia de la República del Río Grande nos enseña sobre la importancia de la unidad en la diversidad. México es un país con muchas regiones y culturas diferentes, y lograr un equilibrio entre autonomías y unidad sigue siendo un reto. Además, este episodio nos recuerda que la falta de diálogo y entendimiento puede llevar a conflictos que afectan a toda la nación. La República del Río Grande fue un intento audaz de cambiar el rumbo de la historia en el norte de México. Aunque no tuvo éxito, sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrentó nuestro país en su camino hacia la consolidación como nación. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? ¿Conocían esta historia? ¿Creen que estos eventos todavía tienen relevancia hoy en día? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.